Hola inversionistas, un placer estar con ustedes. Les deseo que tengan un excelente día. ¿Te gustaría saber cuáles son las mejores acciones para invertir en la bolsa en este momento? No te pierdas este video porque estaremos analizando las mejores compañías para invertir y generar las mejores rentabilidades en los próximos meses. La última es una tremendísima oportunidad. Mi nombre es Luis. En este canal comparto contenido 2 veces por semana con el objetivo número 1 de ayudarlo a que logre su libertad financiera lo antes posible. Aquí hablo sobre las mejores oportunidades de inversión en la bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Si te gusta este contenido, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Así que sin esperar más, vamos al video. La compañía número 5 es Apple. Actualmente Apple tiene un precio de unos $138 cada acción. Cuando estoy grabando este video nos paga $0.92 por cada acción que tengamos, que equivale al 0.7%. Apple tiene un market cap de 2.29 trillones de dólares, tiene un enterprise value de 2.36 trillones de dólares, tiene un trailing P de 23.03, tiene un forward P de 22.32, tiene un PEG rating a 5 años de 2.46, tiene un price to sales de 6.09 y un price to book de 34.02. Analizando lo que es su balance sheet, nos damos cuenta que tiene 51.51 billones de dólares en efectivo y tiene una deuda total de 119.98 billones de dólares. Si checamos lo que son sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron ventas por 265.595 millones de dólares. Para el año 2019 tuvieron ventas por 260.174 millones de dólares. Para el año 2019 tuvieron ventas por 274.515 millones de dólares. Y para el año 2021 tuvieron ventas por 365.817 millones de dólares. En los últimos 12 meses han generado ventas por 386.017 millones de dólares. La utilidad neta de esta compañía en los últimos años es la siguiente. En el año 2018 generaron una utilidad de 59.531 millones de dólares. En el año 2019 generaron una utilidad de 55.256 millones de dólares. En el año 2020 generaron una utilidad de 57.419 millones de dólares. En el año 2021 generaron una utilidad de 94.680 millones de dólares. En los últimos 12 meses han generado una utilidad de 101.935 millones de dólares. En cuanto a las expectativas de crecimiento de los analistas para esta compañía, para este año 2022 esperan que tenga un beneficio por acción de 40 analistas que la siguen, el promedio de 6.14, el más bajito de 5.93 y el más alto de 6.63. Para el año 2023, de 40 analistas esperan que genere el promedio $6.55 de beneficio por acción, el más bajito 5.91 y el más alto 7.35. En base al crecimiento en ventas, para este año 2022 esperan que tenga un crecimiento del 7.7% y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento del 5.6%. En cuanto al valor que esperan los analistas que tenga esta acción en los próximos 12 meses, de 43 analistas que la siguen, esperan que tenga un valor el mínimo de 155, actualmente vale 137, 138 aproximadamente, el promedio esperan que tenga un valor de 187.43 y el más alto espera que tenga un promedio de $214 cada acción. Si analizamos lo que es el gráfico de crecimiento, en el último año esta compañía, a pesar de todas las caídas, ha tenido un crecimiento de 3.45 y si analizamos el gráfico de los 5 años, nos damos cuenta que en los 5 años tuvo un crecimiento de el 282.61%. La compañía número 4 que vamos a estar analizando es Microsoft. Esta compañía tiene actualmente un precio de $157 por cada acción y es una compañía que nos paga $2.48 por cada acción que tengamos, que equivalen al
2.96%. Esta compañía tiene un market cap de 1.98 trillones de dólares, tiene un enterprise value de 1.94 trillones de dólares, tiene un trailing P de 27.65, un forward P de 24.57, un PEG ratio a 5 años de 1.79, un price to sales de 10.40 y un price to book de 12.16. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de 104.68 billones de dólares, tiene una deuda total de 77.98 billones de dólares. Analizando lo que son sus finanzas de los últimos años, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron ventas por 110.360 millones de dólares. En el año 2019 tuvieron ventas por 125.843 millones de dólares. En el año 2020 tuvieron ventas por 143.015 millones de dólares. En el año 2021 tuvieron ventas por 168.088 millones de dólares. En los últimos 12 meses han generado ventas por 192.557 millones de dólares. Analizando lo que es utilidad neta, esta compañía en el año 2018 tuvo una utilidad de 16.571 millones de dólares. En el año 2019 tuvieron una utilidad de 39.240 millones de dólares. En el año 2020 tuvieron una utilidad de 44.281 millones de dólares. En el año 2021 tuvieron una utilidad neta de 61.271 millones de dólares y en los últimos 12 meses han generado una utilidad neta de 72.456 millones de dólares. Analizando lo que son las estimaciones que hacen los expertos en base a los beneficios por acción para este año 2022 de 28 analistas que siguen a esta acción, ellos esperan que tenga un promedio de 9.3 dólares de beneficio por acción, el más bajito espera 9.24 y el más alto espera 9.46. Para el año 2023, de 42 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción promedio de 10.74 dólares, el más bajito espera 9.54 y el más alto espera 11.2. En cuanto a lo que es su crecimiento en las ventas para este año 2022, esperan que tenga un crecimiento de 18.4% y para el año que viene, que es el 2023, esperan que tenga un crecimiento de el 14.10%. En cuanto al valor que los analistas esperan que tenga esta acción para los próximos 12 meses, de lo que son 46 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 251.76, actualmente vale 256.99, 257 aproximadamente. El promedio espera que tenga un valor de 357.75 y el más alto espera que tenga un valor de 500 dólares cada acción. Analizando lo que es el gráfico del último año, nos damos cuenta que esta compañía, a pesar de todas las caídas, solamente tenía una caída del 3.06%. Y si vamos a lo que es el gráfico de los 5 años, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento de el 272.84%. La compañía número 3 que vamos a estar analizando es Tesla. Esta compañía tiene un precio actualmente alrededor de unos 700 dólares cada acción y es una compañía que no está pagando dividendo. Esta compañía tiene un market cap de 761.5 billones de dólares, un enterprise value de 750.51 billones de dólares, un trailing P de 99.70, un forward P de 61.73, un P ratio a 5 años de 1.71 y un price to sales de 13.41, un price to book de 22.34. Si nos vamos a su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de 18.01 billones de dólares y tiene una deuda total de 7.02 billones de dólares. Si vamos a lo que son las ventas de los últimos años, en el año 2018 tuvieron ventas por 21.461 millones de dólares. Para el año 2019 tuvieron ventas por 24.578 millones de dólares. Para el año 2020 tuvieron ventas por 31.536 millones de dólares. Para el año 2021 tuvieron ventas por
$53.823 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses han generado ventas por $62.190 millones de dólares. Si nos vamos a lo que es su utilidad o pérdida, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron una pérdida de 976 millones de dólares. Para el año 2019 tuvieron una pérdida de 862 millones de dólares. Y para el año 2020 generaron una utilidad de 690 millones de dólares. Para el año 2021 generaron una utilidad de 5.519 millones de dólares y en los últimos 12 meses han generado una utilidad de 8.399 millones de dólares. En cuanto a las estimaciones que hacen los analistas de beneficios por acción, ellos esperan que este año 2022 de 32 analistas esté generando un promedio de 11.99 dólares por cada acción, el promedio. El más bajito espera 8.23 y el más alto 17.06. Eso es para el año 2022. Para el año 2023, el año que viene, de 30 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere el promedio 15.89 dólares por cada acción, el más bajito 11.1 y el más alto de 25.06. Basado en el crecimiento de las ventas, ellos esperan que tenga un crecimiento para este año 2022 del 58.7% y para el año 2023 del 36.2%. En cuanto al valor que esperan los analistas que tenga la acción en los próximos 12 meses, el más bajito espera que tenga 67 dólares, que eso se me hace una cantidad ridículamente muy baja, y el promedio espera que tenga un valor de 899.10 dólares cada acción. Actualmente tiene un valor de 699.97 dólares cada acción y el más alto espera que tenga un valor de 1.620 dólares cada acción. La compañía número 2 que vamos a estar analizando es Meta Platforms o Facebook. Esta compañía tiene actualmente un precio de 162 dólares cada acción y esta compañía no nos paga dividendo. Esta compañía tiene un market cap de 458.69 billones de dólares, tiene un enterprise value de 428.86 billones de dólares, tiene un trailing P de 12.85, un forward P de 14.22, un PE ratio a 5 años de 1.04, un price to sales de 4 y un price to book de 3.72. Si vemos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 43.89 billones de dólares en cash y tiene una deuda total de 14.66 billones de dólares. Analizando lo que son sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron ventas por 55.838 millones de dólares. En el año 2019 tuvieron ventas por 70.697 millones de dólares. En el año 2020 tuvieron ventas por 85.965 millones de dólares. En el año 2021 tuvieron ventas por 117.929 millones de dólares. En los últimos 12 meses han generado ventas por 119.666 millones de dólares. En cuanto a la utilidad neta de la empresa, en el año 2018 fue de 22.119 millones de dólares. En el año 2019 fue de 18.485 millones de dólares. En el año 2020 fue de 29.146 millones de dólares. En el año 2021 fue de 39.370 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses han generado una utilidad de 37.338 millones de dólares. En cuanto a lo que son los estimados de crecimiento de beneficios por acción para este año 2022, de 50 analistas que siguen a esta acción, esperan el promedio que esté generando 11.74 dólares por acción. El más bajito espera que genere 9.2 y el más alto 14.09. Para el año 2023, de 52 analistas que siguen a esta acción, esperan que esté generando un promedio de 13.85, el más bajito espera que genere 9.2 y el más alto 22.12. En base al crecimiento en ventas para este año 2022,
de lo que son 49 analistas esperan que crezca un 7%, y para el año 2023 de los mismos 49 analistas esperan que tenga un crecimiento del 16.2%. En cuanto al valor que esperan los analistas que tenga la acción en los próximos 12 meses, de 50 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un precio mínimo de 185, actualmente vale 162, el promedio espera que tenga un precio de 294.88 y el más alto espera que tenga un precio de $553 por acción. Si nos vamos a lo que es el gráfico de un año, esta compañía en el último año ha tenido una caída del 52.54%, y en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento del 7.37%. Y la compañía número 1 que vamos a estar analizando en este video es Alphabet o Google. Esta compañía tiene un precio actualmente de $2.262 cada acción y es una compañía que no nos paga dividendo. Esta compañía tiene un market cap de 1.53 trillones de dólares, tiene un enterprise value de 1.42 trillones de dólares, tiene un trailing P de 21.10, un forward P de 20.53, un PE rating de 5 años de 0.83, un price to sales de 5.82 y un price to book de 6.05. Si vamos a su balance sheet nos damos cuenta que tiene un total cash de 133.97 billones de dólares y una deuda total de 28.6 billones de dólares. Analizando lo que son sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron ventas por 136.819 millones de dólares. En el año 2019 tuvieron ventas por 161.857 millones de dólares. En el año 2020 tuvieron ventas por 182.527 millones de dólares. En el año 2021 tuvieron ventas por 257.637 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses han generado ventas por 270.334 millones de dólares. Si vamos a lo que es su utilidad neta, nos damos cuenta que esta compañía en el año 2018 generó una utilidad de 30.736 millones de dólares. En el año 2019 generó una utilidad de 34.343 millones de dólares. En el año 2020 generó una utilidad neta de 40.269 millones de dólares y en el año 2021 generó una utilidad neta de 76.033 millones de dólares y en los últimos 12 meses han generado una utilidad neta de 74.539 millones de dólares. En cuanto a las estimaciones que hacen los analistas de beneficios por acción para este año 2022, de 36 analistas esperan que esté generando 111.33 dólares por acción el promedio. El más bajito espera 96.67 y el más alto 131.79. Para el año 2023 esperan que esté generando un promedio de 131.87 dólares de beneficio por acción el promedio. El más bajito es de 117.36 y el más alto es de 156.1 dólares por acción. En cuanto al crecimiento en las ventas, esperan que para este año 2022 tenga un crecimiento de 15.5% y para el año 2023 de un 15%. En cuanto al precio de la acción, para los próximos 12 meses de 10 analistas que siguen a esta acción, espera el más bajito que tenga un precio de 2.650, actualmente vale 2.263, el promedio espera 3.077 y el más alto espera que tenga un valor de 3.290. Si nos vamos a lo que es el gráfico del último año, nos damos cuenta que ha tenido una caída del 11%. Si nos vamos al gráfico de los 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 148.75%. Por aquí te dejo otro video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores mediante un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta, usa este código antes de depositar para que te ganes tu primera acción totalmente gratis. Déjame los comentarios en la parte de abajo sobre este video y sugerencias sobre qué otro tema te gustaría que estuviera hablando. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y regálame un super like.
Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo, un fuerte abrazo, adiós.